ver, pruébalo ahí. Hola. Qué apretado. No puedo pedir esta vez. Sí. Gracias. Humanos nativos
y hay estos ayudantes que vinieron a encarnar cuerpos humanos. Y tal vez si alguna pregunta, o a lo mejor ahora lo digo, es un gran privilegio ser humano. Entonces, tu humanidad es mucho más valiosa que cualquier herramienta. Que ojo, que las herramientas que utilizamos nos permiten darnos cuenta que nuestra humanidad es moldeable, maleable, pero en definitiva todos vamos a evolucionar. Acá hay un pequeño problema de trasfondo, que es que por más que nosotros estemos muy lejos de las religiones, tomamos decisiones y vivimos la vida basada en una programación religiosa. La gente te dice, no, yo hace 1000 años que no voy a una iglesia, mis papás tampoco. Sí, pero a tus papás les enseñaron tus abuelos y a ti te enseñaron tus papás. Y tus abuelos, cuando decidieron enseñarle a tu familia, a tu linaje, qué es lo que es moralmente correcto y qué está bien y qué está mal, lo hicieron basados en la Biblia. Entonces, hay un dejo detrás de mucho del trabajo espiritual que la gente hace, que no es por el trabajo mismo, es por la recompensa, porque hay un Dios que castiga y un Dios que premia. Entonces, ¿cómo puede ser que ese hijo de puta se vaya a elevar? Porque estamos entendiendo mal, no es elevar, es evolucionar. Y vamos a evolucionar como raza. Entonces la gente siente que es como un poco injusto, va a evolucionar igual el tipo que está en la cárcel o mi hermano que come carne. ¿Sí? Y entonces, ¿de qué sirvió? Si preguntás de qué sirvió, sirvió para que tengas esa vida que a vos te contenta, con esas herramientas y con eso que te hace sentir bien, sirvió para eso. No hay un premio que está viniendo que tiene que ver con tu elevación a otra densidad. No, la humanidad, como todas las razas del universo, que alguna vez estuvieron en un origen como el nuestro, y eventualmente incluso algunos seres llegaron a ser galaxias, soles, planetas, porque hay que entender esto. ¿Qué quiere decir seres en Dios? Ser en Dios. Lo que te puedas imaginar. Y claro, nosotros como humanos, lo máximo que nos imaginamos es lo que vemos en Hollywood, en la tele. ¿Sí? Nos imaginamos que, bueno, que pueden haber otros seres y otras galaxias habitadas y esto, pero no se nos ocurre. A mí ahora, a ver, los que vieron la primera clase de la última lección, saben que cuando yo tuve una experiencia parecida a la que ustedes tuvieron hoy, vi galaxias adentro de mi cuerpo y tuve memorias de haber sido planetas, estrellas, pero en ese momento pensaba que era una alucinación. ¿Sí? Hoy, con la información que tenemos, entiendo que un ser eterno, infinito en Dios, un día puede decir, o sea, ¿qué puedo ser? Nosotros vamos con esto de que, ¿qué voy a hacer cuando sea grande? Bueno, ¿qué vas a hacer cuando todo el poder de ser un ser tan creador como Dios mismo, qué vas a hacer de vos mismo? Y sí, vas a poder convertirte en un planeta, en un sol. Por loco que parezca, la historia esta que cuenta Maika dice que eso que nosotros llamamos sol es realmente Metatron, que está en un estado tal de evolución que se convirtió en el sol central de un sistema planetario
y que como estaba por entrar en supernova, dividió su corazón solar para crear la Tierra. ¿Por qué? Está bien, porque era propicio, porque se dieron cuenta que habían llegado a la Vía Láctea, el lugar de la lactancia, el lugar origen del universo. Todas las otras razas que habitan otras galaxias se originaron en la galaxia origen. Entonces, así de grandioso como es ese sol o ese ser Metatrón, porque para cuando se dio cuenta del respirar del Creador, ya había atravesado supernovas y nadie retrocede en Dios. La evolución implica que siempre se va hacia adelante. Esto quiere decir que cuando seres o planetas o galaxias sufren una supernova y luego otra vez Dios respira y vuelve a crear todo eso que destruyó en su, no sé cuál es, si la inhalación o la exhalación, todo vuelve al estado, a su último estado evolutivo. Con lo cual, con lo grandioso que pueda ser uno de estos grandes pleiadianos o lemurianos o estos viajeros interestelares, ellos no tienen la información completa de Dios, porque hay una interrupción entre el origen y el estado en el que están hoy. Si el ser humano escapa la supernova que le toca a la Vía Láctea cada X cantidad de billones de años, va a ser el primer ser en la historia en completar el Akash, en conocer a Dios al máximo cuando llegue ahí en su evolución, con la memoria. En el universo todos son en Dios, pero nadie conoce la miseria de Dios. Nosotros sí. Porque nosotros conocemos nuestra propia miseria, que es la miseria de la carencia, de la falta de evolución. No es maldad. ¿Sí? No es maldad. Es simplemente falta de evolución. Entonces, como igual va a suceder, como la evolución que nosotros vamos a vivir dentro de poco tiene que ver con la activación, tengan en cuenta que nosotros estamos hechos de este planeta. Entonces, lo que le pasa a este planeta nos afecta a todos a nivel celular. Estamos hechos una parte de nuestro ADN de este planeta y otra parte de ese elevado que le llamamos que prestó ADN para que estén acá, que puede ser tan elevado como un hijo directo de Metatrón. ¿Sí? Entonces somos mitad tierra y mitad sol. Lo que sea que pasa en este sistema nos afecta. Bueno, esa evolución de la que habla Maika va a ocurrir porque el planeta va a evolucionar y por resonancia nosotros también. Y como va a ocurrir de todas formas, y lo valioso, ¿por qué hay tanto? ¿Escucharon en algún video de Maika, escucharon hablar de la segunda caída de ángeles? Ella habla de una cantidad de seres de luz que viven acá como humanos, igual que nosotros, pero que no van a estar acá presentes para no es por eso, no van a estar presentes no van a estar presentes para la metamorfosis. Lo grandioso de lo que supuestamente nos va a ocurrir es la metamorfosis a seres con menor biología y mayor energía. ¿Sí? Llámese cristal o como sea que le quieran llamar. Entonces, ¿para qué vinieron? Si no van a poder, ¿sí?
Porque ellos quieren, porque hay... ¿Alguien sabe cuál es el primer precepto de la Torá? El primer precepto de la Torá es conocerás a Dios. ¿Sí? Conocerás a tu Dios, que en realidad quiere decir conócete a ti mismo. Estos viajeros que están viniendo a ser humanos, porque en el universo no se estudia con libros. Si leen, hay un libro que escribió Rudolf Steiner sobre Lemuria y Atlántida, que cuenta que lo fascinante, llamémosle, de estas civilizaciones es que solo que el campo morfogenético entre ellos era tal que el aprendizaje era compartido en toda la raza. Un primer lemuriano entendió, agarró un vaso y después trajo otro y vio que habían dos, es decir, aprender a sumar, y todos los lemurianos supieron que 1 más 1 era 2. Yo lo pongo en algo muy básico, ¿no? Muy simple. Pero esto quiere decir, es como se manejan estas razas como computadoras cuánticas, en donde el conocimiento de uno es el conocimiento de todas las partes. ¿Sí? Cada quien desde su experiencia, bueno. ¿Por qué estaba hablando de esto? ¿De qué estamos? En el universo no se estudia cómo es ser una raza origen. No hay libros, hay un solo libro que es el Akash, que es la compilación de toda la experiencia. Por eso el Akash es el libro de la experiencia de la existencia y se le llama libro Akash o lo que sea, pero no es un libro físico, es un plano morfogenético que incluye a todo lo que existe. Para saber quién es un humano o cómo es un humano, hay una sola forma de saberlo: ser humano. Nosotros tenemos este gravísimo problema semántico que decimos tanto la palabra ser como un sustantivo, el ser. Ser no es un sustantivo, es un verbo. Yo soy, él es. ¿Sí? Ser humano es una acción, no es un sujeto. Tu ser superior es ser más evolucionado de lo que sos ahora. Es ser superior, no es alguien que es superior a vos. Sos vos mismo superándote. Entonces, de ahí, y yo creo que lo dije muchas veces en las clases del 5º nivel sin tener realmente la información, cuando gente me preguntaba sobre las cosas que le pasan en la vida y esto y lo otro, yo siempre decía, hay gente que pagó fortunas para estar acá, en este tiempo, en este momento. Y lo decía como una metáfora, pero en realidad hay seres en el universo que una vez que existió esta capacidad de clonar humanos para que puedan ser habitados, y sé que el que no sabe, no tiene contexto de lo que estoy diciendo, suena como una locura, pero yo personalmente, y me incluyo, conozco a varias personas que son lo que llaman walk-ins. ¿Saben lo que es? El vocablo inglés walk-in se refiere a un cliente que entra sin que vos lo llames. O sea, vos haces publicidad, ese es un cliente que saliste a conseguir. Pero el tipo que pasa caminando por la puerta de tu negocio y entra porque le llamó la atención, porque lo que sea, eso se le llama un walk-in. Es digamos, el mejor cliente que podés tener porque te sale gratis. Claro, es un cliente orgánico. Creo que la que acuñó el nombre es Anael.
esta señora española que escribió el libro La raza 33. Ella es un walk-in. Yo comenté varias veces de un par de amigos que tengo que también, tengo una amiga, Mariela, que un día se despertó en un hospital y la habían operado y había una gente ahí que le decían, hola mamá, ¿cómo estás? ¿Cómo te sentís? Y ella no tenía idea de quiénes eran esas personas. Enseguida se dio cuenta que también cuando vio su cuerpo y demás, que evidentemente murió en la operación y somebody walked in. ¿Sí? Ese es el concepto de walking. De alguien entró en ese cuerpo para ocuparlo. Y tengo un par y también tengo ciertos indicios de que tal vez yo también sea uno de esos. Y es lo que en Kabbalah llamaban iburim, ¿sí? Impregnaciones de alma. Bueno, una vez que existió esa capacidad, es como que se abrió la posibilidad en el universo de venir a ser humano. Entonces, hay que entender ¿qué quiere decir? Claro, a ver, pongámoslo en contexto. Cada persona que está acá, sobre todo si es alguien, o sea, no es cada persona, porque ustedes sí, seguro. Pero cada persona que está acá, que es un ser de luz encarnado en un cuerpo humano, es alguien que eligió esta experiencia. Con lo cual, imagínense, son seres que miden 8 metros, que tienen alas, que son grandes seres estelares y han hecho este sacrificio de convertirse en un ser insignificante, de venir a ocupar un cuerpo humano para conocerlo, para conocer al humano, para saber qué es ser humano. Creo que todavía estoy de ceremonias. Eso es lo que quiere decir. Imagínense, vieron que nosotros relacionamos, gracias a la iglesia, el concepto de sacrificio como un esfuerzo. ¿No? No usamos la palabra sacrificio como esfuerzo. Sacrificio no quiere decir esfuerzo. Sacrificio quiere decir oficio sagrado. Bueno, imagínense lo que implica para uno de esos seres perder todos sus poderes a cambio de un conocimiento. Y el conocimiento es ser humano. Tu humanidad, vos siendo humana, todo el tiempo estás en ceremonia. Sos una ceremonia. Y claro, como no lo, por ahí no lo podés aceptar, escuchás otros seres que te guían. Por cada uno de nosotros acá hay una cantidad de gente, entre comillas, de seres que nos guían. Indudablemente el que más nos guía es el ser que dio su ADN para esta experiencia humana, ¿no? A mí me pasó que una vez que entré en contacto con la información de lo que dice Maika, primero tuve unas 48 horas donde no podía ni siquiera relacionarme. O sea, me sentaba a cenar y no podía hablar con mi familia en la mesa, porque la mente no paraba, la mente, la información. Y le escribí, porque estaba publicado en uno de los videos, el número de teléfono de Dan, la pareja de Alaika, de Sara. Y si leen el mensaje es casi increpándolo a decirle, che, mirá, o sea, ¿qué es lo que están haciendo?
porque me pasa esto que siento que me hackearon la mente. ¿Sí? Y la que me contestó fue Sara, fue Maika. Ya no me acuerdo bien cuál fue la respuesta, pero básicamente lo que me dijo es porque vos escuchás afuera. Cuando entiendas que que tu vida es una gran ceremonia humana y que vos sos la canalización de tu ser de luz, vas a dejar de escuchar. Y yo dije, bueno, está loca. Sí, porque o sea, a mí alguien me mandó un video, lo vi y de hecho fue sumamente perturbador o sea, lo vi como esos... En realidad lo que pasó fue que no había otra cosa que hacer. Yo vivo en la calle Paraná y yo vivo muy cerquita de la casa de Cristina Kirchner. Y cuando hubo las manifestaciones, nos habían cortado nuestra calle y estaba toda la manifestación debajo de nuestro balcón. Entonces, las primeras 15 horas fue pintoresco y después era el bombo, entonces empezamos a cerrar, qué sé yo. Entonces me dice Fer, veamos algo en la tele, pongamos algo con ruido, lo que sea, para que no se escuche lo de afuera. Y le digo, alguien me pasó un video que me llamó la atención, no me llamó la atención el video, me llamó la atención quién me lo pasó. Porque era una persona que tiene un productor de música con muchísimos seguidores en su Instagram y no tiene posts. El muro está vacío. Dije yo, qué raro. Entonces se lo pasé a Fer para que lo ponga en YouTube, en la compu, que yo, y nos sentamos a verlo. Y la verdad es que me pareció rarísimo todo, porque encima en el primer video la persona que la entrevista es malísima la entrevista. Sí, o sea, me daba más bronca que la tipa no le pregunte las preguntas que habría que preguntarle que... y no es fácil preguntar cuando estás con ella, porque te digo, la primera vez que hablé con ella, lo único que decía mi mente es, no dudes porque te está leyendo la mente. No, es que hay partes que las pensás y no las decís y ella te contesta lo que estás pensando. En fin, la experiencia en sí fue sumamente perturbadora, la información, pero no me lo podía sacar de la cabeza. Estuve 2 días así y claro, hay un tema acá que no es menor, es que la gente que estudia Kabbalah conmigo, o que estudió Kabbalah conmigo, y en realidad hoy en día casi con quien sea que enseñe Kabbalah, lo que se enseña es lo de la Kabbalah que sirve para la vida cotidiana de la gente. Pero el Zohar no está pensado para mejorarle la vida a alguien. Está pensado para explicar el origen de la creación y de qué va esta realidad. Con lo cual, hay mucho del Zohar que a menos que te hayas puesto a leerlo, no lo vas a escuchar nunca en una clase de Kabbalah dada por un maestro en frente de alumnos que te dicen, me rebotaron los cheques en el banco y se me rompió la bicicleta y ahora me van a embargar todo, ¿qué hago? ¿Sí? A ese tipo no le decís, vos sabías que hay un arcángel Metatrón que hace que... O sea, son cosas pero si estudiaste alguna vez Kabbalah en profundidad, todo lo que dice Maika está ahí. Entonces, el hecho de que alguien que dice que canaliza al planeta Tierra y empieza a decir, y es tan parecido a lo que la gente que estudia Kabbalah sabe, pero que no enseña, porque no se enseña porque en realidad hay una escuela de pensamiento que proviene del Ramak, de Rabbi Moshe Cordovero, que dice
que sí hay vida en otros planetas, pero nuestra vida es acá, entonces no te distraigas con lo que pasa en Júpiter cuando tenés quilombos en tu casa. ¿Sí? Y en el momento en el que hablé con ella y entendí este concepto de ser una ceremonia humana, me pasó la cosa más terrible que pensé, que en ese momento lo sentí así. De repente todo esto que a mí me pasa, que escucho voces y cuando doy clases y eso es lo que se apagó. Y después les juro que lo pensé, dije, esta tipa tiene o sea, y me hizo lo contrario, me apagó la radio y ahora ya no escucho más nada. Y me tardó unos días darme cuenta que creo que ya no voy a canalizar nunca más, que tengo que saber que lo que yo digo es una canalización, no porque la escucho de alguien, es porque cada uno de nosotros somos una ceremonia humana ocurriendo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo no vas a disfrutar de lo que nadie más en el universo tiene? Tu humanidad. ¿Sí? Y si en tu humanidad querés tomar un curso de leyes universales porque te hace entender esto, o querés hacer constelaciones familiares porque antes de irte querés solucionar el quilombo ese con, con el tío tal y con... Hacelo si te hace sentir bien. Lo que hay que tener cuidado es que no te sientas menos humana o menos espiritual porque estés tirada en la playa comiendo pizza y tomando Coca-Cola. ¿Mm? Porque nadie en el universo come pizza y toma Coca-Cola. Así que disfrútalo. Sí, es así. Bueno, así lo entiendo yo, ¿no? Eh, yo tengo dos preguntas. No, es de a una. No, pero Ya te negocian las... tenemos eso en común. Eh, ¿Cómo es adentro? Porque Maika dice, es algo muy personal, ¿no? De hecho, no me sigan, agarran el mensaje, andanse, no hay que tener followers, es uno de los pero guardianes. Eh, ¿Qué tan es personal, como lo acabas de decir, al final la canalización es tu intuición y eso es tu conexión pura? ¿Y qué tan es colectivo? Porque hay también otras personas que tuvieron, creo, acceso a mucha información y que están en modo prosélito, de hagamos video para que haya más personas. ¿Cuál es el balance? ¿Es 100% personal? Y es también, hay un rol en la dimensión humana de ir explicando a otros el mensaje cuando te llega la información. Muy buena pregunta. Yo entendí, bueno, eh, yo tengo recuerdos de las otras vidas que mi elevado tuvo con este mismo ADN en otros tiempos. Y una de las cosas que me pasó con esta información es que empecé a entender por qué hice lo que hice cuando fui quien fui en esas vidas. Y aparentemente, o por lo menos en
en esa vida en la que tengo mayor registro, mayor cantidad de memorias, y que es algo bastante particular porque las 4 veces en mi vida que me abrí registros akáshicos con personas distintas, estas 4 mujeres me dijeron lo mismo de quién fui. Al menos en esa vida fui un gran disruptor contra la religión, ¿sí? Al punto que logré hacer que todo el pueblo de Israel coma en Yom Kippur. No que solo coma. En Yom Kippur. ¿Sí? Según dicen los libros de historia, 230.000 cabezas de ganado para hacer un asadito. Tenías una empresa de restauración, por ahí le vendiste la comida. Claro, no. ¿Por qué digo esto? Yo no sé si... Yo no sé si todo el mundo tiene la obligación de compartir este mensaje, porque en realidad lo que hace falta es una pequeña masa crítica, que no es tampoco que cualquiera puede ser parte de esa masa crítica, porque si no sería facilísimo. Hacemos una buena producción de video con mucho impacto y conseguimos 1.440 personas que nos crean con el corazón. Parece que no alcanza, tienen que ser 1.440 de los que específicamente unos 1.440 que se tienen que activar primero y esos activarán a los demás. Pero yo siempre que di clases de Kabbalah, tuve la idea, porque el Zohar dice algo muy parecido acerca de esa masa crítica que casualmente el Zohar dice que van a ser seres que vuelan. El Zohar dice que en la porción de Shemot, cuando habla sobre el fin de los tiempos, dice, cuando la redención final aparezca, todo deseo va a ser satisfecho. ¿Satisfecho? Satisfecho. Y una de las cosas que va a ocurrir, dice el Zohar, es que van a empezar a brotar tesoros de la tierra. Como hay tanta gente en el planeta que desea tener oro y tener dinero, cuando sea el fin del Tikkun, Gmara Tikkun, que si prestan atención, Maika dice el fin de la carencia, así es como ella lo llama. El Zohar dice que van a empezar a brotar tesoros de la tierra y la gente va a ir a buscarlos y cuando los tenga, de golpe van a mirar y van a ver que hay 7.000 personas, el Zohar le llama los resurrectos que nunca murieron. ¿Qué dice Maika? Vamos a nacer sin morir en nosotros mismos. El Zohar dice, se van a dar cuenta que hay 7.000 tipos que vuelan y la gente va a decir, no, pero yo quiero eso. No, vos no querías eso antes, vos querías plata. Acá está tu plata. ¿Sí? Ellos vuelan porque ellos querían volar. ¿Escucharon la canción de Seal, Crazy? ¿Sí? Hay una frase que es una canción que cuando yo era adolescente era famosa. Ustedes son algunos muy chicos y algunos... Los nacidos en los 70 habrán escuchado Crazy. Seal dice, in a world full of people, only some wanna fly. Isn't that crazy? En un mundo que está lleno de gente, solo algunos quieren volar. ¿No es loco? ¿Sí? Es así.
¿A cuánta gente le importa la espiritualidad por lo que pueden ser y no por lo que pueden recibir? La mayoría de la gente que viene a estudiar Kabbalah, enneagramas, de esto, lo otro, quieren la casa y el auto, pero como no les sale yendo a trabajar a una empresa, esto, están buscando una forma mágica de conseguir, de manifestar, de esto, del otro, pero en realidad están haciendo, entre comillas, trabajo espiritual para conseguir fisicalidad. ¿Sí? Más seguidores, más esto, más éxito, más dinero, más... Eso es, claro, eso es trabajo espiritual. Ahí la espiritualidad se convierte en un trabajo, en un trabalo, una tortura. ¿Sí? Yo siempre tuve la idea de que de mis alumnos iban a salir los 7000. Siempre supe que... Entonces, yo le pregunté a Maika si estaría bueno o no que dé una clase explicándolo. Y la respuesta de ella fue, la información es tuya, no es mía. Si algo te está haciendo, si te está llegando la pregunta, indagá, ¿por qué se te ocurre? Porque yo también podría haber dicho, che, miren estos videos, ¿no? Y les confieso, después de la clase del 19 de octubre, recibí un mensaje de Maika que decía algo así como un wow, yo no sabía que el que tenía que abrir la información eras vos. Capaz que ustedes lo tenían que escuchar porque ustedes son... Entonces, a tu pregunta, si es necesario como ir a evangelizar con esta información, la respuesta es no. Hacen falta 144.000 que sean los que primero... si viéramos 144.000 personas caminando este planeta como la... ¿Por qué un tipo con el poder que tenían los faraones de Egipto, por qué tenían la devoción que tenían? ¿Por qué el tamaño de los templos ¿sí? Simple, o sea, vas a Roma y entras en el templo de todos los dioses, ¿sí? En el panteón. ¿Qué necesidad de que el techo tenga 19 metros de altura? ¿Por qué tu casa tiene 2,50 metros de altura el techo? Sí, porque nosotros medimos más o menos entre 1,50 metros y 2,5 metros. ¿Sí? Estos mega monumentos, las líneas de Nazca. ¿Ustedes se creen que alguien se puso a hacer...? No, eran edificios porque acá hubo una época, como lo dice la Torá, lo dice el Zohar, lo dice un montón el Tanaj, un montón de documentación bíblica, que dice de que en este planeta habían gigantes. ¿Sí? Entonces, ¿por qué le hacían caso a Moisés? Que era inmenso. Porque era inmenso. Porque si sacás la cuenta de lo que dice que medían las murallas de Jericó y dice que Moisés era más alto, Moisés medía, creo que el cálculo es 6,80 metros. Sí, le hacías caso porque te cagaba trompadas. Decía, vamos, Egipto, y bueno, sí. O la pregunta del faraón a Yosef, cuando Yosef le dice, va subiendo los escalones y le dice, ¿quién es tu Dios? Y el otro le dice, Yudkei Vavkei. Y el faraón le dice, pues yo no conozco a ese Dios. O sea, ¿qué quiere decir que conoce? O sea, que había una serie de seres
logos creadores que caminaban en esta tierra, que los grandes líderes, que también eran gigantes, los conocían. Bueno, ¿qué duda va a haber cuando hayan 1440 personas que midan 6 metros de altura y sean luminosos? No sé si saben que el Zohar dice de que Abraham, es rarísimo, hay una sección que habla sobre el poder metafísico del semen y trae a colación como algo que todo el mundo sabe, ¿sí? Dice, como en el caso de Abraham, que su semen era absolutamente transparente. Según el Zohar, la transparencia, cuanto más blanco es el semen, es menos luminoso, y cuanto más transparente es más. Y dice, como el semen de Abraham, que era transparente y brillaba y emanaba luz, y hay como un paréntesis, bueno, es lógico porque es igual que como era su cuerpo. Lo que pasa es que si son... Y a mí me da muchísima gracia la gente que son alumnos míos de Kabbalah, que me dicen, que me escriben indignados, que cómo dejé todo, cómo puedo estar abducido por esta información que es tan contraria a la Kabbalah. No, boludo, es contrario a lo que vos estudiaste porque fuiste a la clase a primer grado de Kabbalah. ¿Sí? Comprate un Zohar y léelo entero y vas a ver que lo que dice Maika lo escribió Rabbi Shimon Bar Yochai hace 2000 años atrás. Entonces, ya ni sé cuál era la pregunta, pero hasta ahí. Sí. Creo que seremos locos, seremos vistos como locos hasta que brillemos. Después que te lo discutan. Sí. Bueno, yo tengo una pregunta de la primera parte de la charla que me surgió ahora, la verdad que antes no la tenía. Si nosotros somos los niños, la raza origen, estamos por evolucionar, todo en el universo evoluciona, ¿no va a haber más raza origen? No, eventualmente, nosotros ahora estamos, llamémosle por decirlo de alguna forma, vieron como antiguamente la niña que empezaba a menstruar y que se hacía una presentación en sociedad de que esta mujer ya está lista para el casamiento, esa presentación, así se llama, era la presentación en sociedad, ¿sí? Bueno, nosotros estamos por ser presentados ante el universo como la raza más nueva en el universo. Pero de esta galaxia salen razas origen. Faltarán otros miles de millones de años, o no, otros, no sé, 1 billón de años más, pero sí, acá en esta galaxia se gestan, o por decirlo de alguna forma, toda raza que existe en el universo tuvo su origen en la Vía Láctea. La razón por la cual se llama láctea es por eso, porque la lactancia. ¿Ah, qué? ¿Que que nos pasamos de hora? Denles a la pobre gente una pregunta más. ¿Qué es qué? El Zohar es el principal libro, es el texto fundacional de la Kabbalah. Un texto que se reveló hace 2000 años, 1930 años atrás. No, ya preguntaste. No, a menos que nadie tenga ninguna otra pregunta. ¿Qué hay de comer? Sí. ¿Podrías explicarnos o cuál es tu comunicar el sentido familia? Porque cuando yo tomé contacto con esta información...
Todos somos familia. Claro. Bueno, pero quisiera que les Sí, dijeras a las personas, bueno, a todos nosotros, cómo evoluciona el contacto familia que hoy conocemos con lo que es la evolución. Las familias están perfectamente construidas. En cada familia hay gaianos, seres que vienen de la primer célula ininterrumpidamente, que son esto que llamamos santo grial, ¿no? Hoy un humano es la máxima manifestación evolutiva de esta raza origen, ¿sí? Y contiene en él toda la información desde la primera célula. En cada una de nuestras familias, por seguro, hay gaianos. Y también hay guardianes, y también hay lo que nosotros llamamos ángeles, ¿sí? Arcángeles, arcadionas. Está diagramado de manera tal para que en el momento que haga falta, el gaiano tenga en quién confiar para pero en definitiva tus hijos son ante la ley y ante lo que nosotros entendemos hijos, pero es muy probable que sean solo compañeros de equipo que se escabulleron. Fernanda, mi esposa, es una persona muy posesiva. Y el día en que nació nuestro único hijo, Dolce, al muy poquito tiempo, días, lo vio y me dijo, siento que no es mío. Le digo, ¿cómo? Le digo, ¿no te lo cambiaron? Porque habíamos ido a una clínica de esas hippies de parto en el agua y todo este tipo de cosas, y éramos los únicos. No, no éramos los únicos. Había otro bebé que había nacido 4 o 5 horas antes, pero era negro. Era en Estados Unidos, así que le digo, no, este es. No, me dice, no es que no, que dudo de que sea mi hijo. Siento que es como un ser, sí, como un ser en sí mismo, ¿no? Bueno, es así, pero la mayoría de los padres sienten posesión sobre sus hijos. ¿Cómo? Sí. Y bueno, y si lo conocen a Dolce, sabrán que no. 19. Es un Terence 2, sí, pero no come como Terence. Es como Terence en su libertad. No es una cuestión de onda. Es una persona libre. Hace y dice lo que se le canta sin importar. Si vieran a veces cuando era más chico, no vergüenza porque que te dé vergüenza tu hijo, sino de las cosas, o sea, pero si se le ocurre decirlo, lo dice. O sea, no. Sí, tal cual. Dolce tiene la capacidad, como Terence, de ser coherente, pero sobre todo de jugarse la vida, de disfrutársela minuto a minuto. Y bueno, yo todavía canalizo mis guías, insisto en que yo sigo escuchándolos, y el mensaje siempre va a ser el siguiente: disfrútense la vida, no le mentan más mente a nada. Toda la información que Javi da o que Maika da está codificada. ¿Se quieren cristalizar? Siéntanlo, vivan, disfruten. No tenemos el control de nada en la vida, de nada, pero absolutamente nada. Y nos lo han demostrado muchas veces. Suelten el control. Suelten el control. Y fluyan. Sí, claro.
solo una consultita. Cuando yo vi los videos, no entendí una palabra de nada, estuve en tu clase también. Las palabras no me llegaban, pero sentí la vibración. Y ayer en la ceremonia... Esto es una vibración. Sí, en la No ceremonia es una- entendí no es algo- todo. Era vibracional. No escuchaba las palabras, no entendía ni qué estaba diciendo ni nada, pero sentí en mis partículas. Sí, sí, Entonces, esa era la pregunta. O sea, ¿es eso, es vibración, más Es allá eso. de lo que diga? no tiene nada que ver con, Sí. con lo entiendo, lo... Sí, eso mismo sentí. Les leo, este es un mensaje que me envió ayer Maika. Voy a obviar la parte personal y dice, ok, dice, duda con firmeza y cada vez más parado en tu propia verdad. El proceso es principalmente emociones humanas, duda, enojo, tristeza, soberbia, enredo, etc. Eso es lo más natural. Ser como Maika, irrefutable, es solo para Maika. ¿Sí? No es que ella dice, a mí me pasa esto y lo quiero compartir y quiero que a ustedes les pase lo mismo. Dice, no, esto es porque a ella como persona, cuando no está canalizando, o sea, yo la tuve en mi casa y cuando no está canalizando llegó toda así que traían, viste, cuando vas a la casa de alguien que no sabes qué llevar y qué sé yo, y estaba y con una vergüenza su pareja decía, no, llegamos tarde porque Sara no sabía qué ponerse, porque lo que hace un humano, ¿sí? Y estábamos sentados así en los sillones del living. Ella estaba en unas banquetas que hay en mi casa que son pesadas. Y era una persona igual que nosotros hasta que yo dije algo que disparó que Maika conteste y puso las manos como si esto fuera así de livianito, la levantó a la banqueta, se puso enfrente mío y me empezó a hablar como habla Maika, como habla en los videos. Ella no habla todo el tiempo así, habla así cuando está canalizando. Y eso es importante entender. No es que ni alguno de nosotros tiene que tratar de ser como ella. Ella no es así todo el tiempo. Duda, enojo, soberbia. Ser irrefutable es solo para Maika, porque ella es la madre y ella misma fue y siempre será. Punto. Dice, hay como un espacio y dice, conviértete en música, puedes hacerlo. Sé la música, el sonido, el viento, el fuego, el agua. Sé tu gran ser. Aun cuando creas que te equivocas, es perfección. Amo saberte así, único, en gran conciencia. Y después hay saludos y esto y lo otro. Es muy importante lo que dice este mensaje. Nadie pretende de nosotros que salgamos a cristalizarnos No, el trabajo es justamente lo opuesto, es la conciencia puesta en tu humanidad, en lo visceral, en sentir tu ser, en sentirte. ¿Sí? Lo demás va a pasar porque es lo que pasa en el universo. ¿Vamos a comer? Gracias.